El universo realmente te soltó justo en la escena por la que juraron que nunca caminarías. Curioso cómo funciona esto. Juraron que te quedarías ciego para siempre, caminando como si no pudieras sentir los ojos clavados en tu espalda, o el nerviosismo cada vez que tu nombre salía a relucir. Dijeron que nunca notarías quién acechaba en las sombras, pretendiendo que nada les afectaba. Dijeron que te derrumbarías, te doblegarías, te romperías, lo que fuera. La fantasía débil que los mantenía tibios por las noches. Mira quién estaba equivocado. Mira quién tiembla ahora. En el momento en que levantaste la cabeza y realmente los viste observando, algo dentro de su pequeño mundo se fracturó. Y entonces sonreíste. No la sonrisa educada, no la sonrisa asustada, la sonrisa del «te atrapé», la que pega como reflector en la cara de un ladrón. Y fue ahí cuando la atmósfera cambió. Lo sentiste, ¿verdad? El aire se tensó. El silencio se volvió raro. No fue imaginación, fue una falla en su sistema. Tu sonrisa activó un protocolo que nunca debió dispararse. Nunca se suponía que tú estuvieras consciente. Nunca se suponía que rompieras su ilusión. Pero aquí estás, haciendo que toda su operación se atore con una sola expresión diminuta. Y antes de que bajemos más hondo, necesito que sepas algo, elegido, y tú, auténtico que todavía escuchas. Los que ya están blindados no andan por la vida con el pecho abierto de par en par. Existe un sellado antiguo, una activación que los protegidos conocen y los expuestos ignoran por completo. Se llama los 7 sellos del elegido. No te voy a explicar hoy cómo se activa, porque esa no es una enseñanza que se regala en un video. Pero a partir de ahora vas a empezar a notar la diferencia entre los que caminan protegidos y los que caminan siendo presa. Tú, hasta hoy, caminas siendo presa. Eso se acaba en unas horas, si tú quieres. Ahora sí, vamos a abrir de par en par la verdad que esperaban que nunca escucharas. Por mucho tiempo pensaste que caminabas por la vida sin ser notado. Mientras tanto, a tus espaldas manejaban chats enteros sobre ti, ensayaban insultos para lanzarte, practicaban verse aburridos cada vez que entrabas al cuarto. Se esforzaron tanto por ser la tormenta en tu historia que no se dieron cuenta de que te estabas convirtiendo en la consecuencia. Esa calma silenciosa, terrible, que obliga a todos a hacer cuentas con lo que sobrevivió y lo que no. ¿Y sabes quién no sobrevivió? Su orgullo, sus mentiras, su confianza. Todo se desintegró en el momento en que dejaste de encogerte y empezaste a observar. Hay una parte que jamás van a admitir. Te estudiaron más de lo que estudiaron sus propias vidas. Te convertiste en su obsesión. El expediente, ¿por qué brilla así? La carpeta de misterio, ¿por qué nada lo rompe? Enterrada en su escritorio mental. Y cada vez que te ibas sin reaccionar, les alimentaste la paranoia. ¿Quieres el chiste real? Querían tu caída tan desesperadamente que se les olvidó construir su propio ascenso. Gastaron tanta energía esperando que tropezaras que no se dieron cuenta de que tú estabas edificando un imperio en silencio. ¿Recuerdas esos momentos en que te sentiste solo, confundido, aislado, como si el universo te hubiera dado ghost? Ese fue el campo de entrenamiento. Esa es la parte de la historia que nadie cuenta, porque es la parte donde los elegidos casi se rinden. Esa temporada silenciosa en la que todo dolía y nada tenía sentido. Donde le dabas todo a alguien y se iba como si no hubiera significado nada. Donde vaciabas tu bondad en gente que trataba tu presencia como ruido de fondo. Eso no fue debilidad, fue afilado. El universo estaba quitando a todos los que eran demasiado pequeños de mente para manejar lo que te estabas convirtiendo. Y ahora mira la línea del tiempo. Las mismas personas que te descartaron ahora se crispan cada vez que respiras. Los mismos que pensaron que eras inofensivo ahora susurran sobre tu cambio, tu brillo, tu desplazamiento. Juran que eres diferente, pero en el fondo saben la verdad. No cambiaste.
Dejaste de disculparte por lo que ya eras. Déjame decirte algo que nunca van a querer que se diga en voz alta. Su miedo más grande no era que tú fallaras. Era que despertaras. Era que vieras tu propio poder con tus propios ojos, en lugar de hacerlo a través de sus opiniones polvorientas. Construyeron personalidades enteras, intentando mantenerte pequeño. Te necesitaban inseguro, te necesitaban dudoso, porque tu claridad es su derrumbe. Tu conciencia lo expone todo. Y esa sonrisa, ese momento simple en el que reconociste a los que observaban, fue el universo pasando la página. Hay una historia antigua que calza demasiado bien para ignorarla. Un niño que creció siendo objeto de burlas, ignorado, subestimado. La gente lo trataba como un chiste, como si nunca fuera a llegar a nada. Un día dejó de importarle el ruido y se enfocó por completo en volverse peligroso en silencio. Años después, volvió a entrar a los mismos cuartos, no por venganza, sino simplemente porque existía, y las mismas personas que se burlaron de él ni siquiera podían sostenerle la mirada. No porque los amenazara, sino porque su existencia exponía la verdad. Estaban equivocados todo el tiempo. Tú estás entrando a esa misma energía. Ahora la consecuencia, el cambio, el momento en el que los observadores se vuelven los observados. Por eso el aire se siente distinto a tu alrededor. Por eso la gente actúa raro. Tú eres el error que reescribió el sistema. No se suponía que notaras que observaban. No se suponía que sonrieras así. No se suponía que ascendieras tan rápido. Pero lo hiciste, y ya es demasiado tarde para ellos. El protocolo ya falló. El elegido está despierto. Y fíjate, porque ahora viene la parte que verdaderamente los hace caer en caída libre psicológica. No solo notaste que te observaban, empezaste a observar tú cómo te observaban. Volteaste el lente, volteaste la perspectiva, convertiste su vigilancia en tu entretenimiento. De pronto, cada mirada de reojo, cada conversación susurrada, cada cambio incómodo en su lenguaje corporal se volvió información. Observaste a los observadores, y nada aplasta más rápido a un enemigo que darse cuenta de que su vigilancia secreta se convirtió en tu diversión abierta. Es el equivalente a atrapar a alguien espiando detrás de las persianas y saludarlo con una sonrisa burlona, viéndolo jalar la cortina como un niño culpable. Déjame explicarte por qué este cambio de poder pega tan duro. Dependían de que no estuvieras consciente, ese era su control. Se sentían grandes mientras tú te sintieras pequeño. Se sentían fuertes mientras tú no estuvieras seguro. Se sentían valientes mientras tú no voltearas a verlos directamente. Construyeron su confianza con la esperanza de que nunca te darías la vuelta y verías lo que hacían a tus espaldas. Tu sonrisa no solo los expuso, les quitó la fuente de poder, porque una vez que el elegido está consciente, todo el juego colapsa. Están aterrados ahora mismo y necesitas entender por qué. No es porque seas peligroso en la forma en que ellos normalmente lo definen. Es porque eres peligroso de una forma que no pueden definir para nada. ¿Cómo categorizas a alguien que se rehúsa a romperse de la forma que esperaban? ¿Cómo clasifican a alguien que nota la vigilancia y la encuentra divertida? ¿Cómo le ponen etiqueta a alguien que trata a los observadores como un show de comedia gratis? ¿Cómo manejas a alguien que no le tiene miedo a las sombras porque aprendió a ver en la oscuridad? No tienen un archivo para eso. No tienen un protocolo para eso. No tienen estrategia para alguien como tú. Pasaste de ser el que ellos evaluaban a ser el que los evalúa a ellos. Y en el momento en que ese cambio ocurrió, todo su control se vino abajo como cartón mojado. Porque aquí está la verdad que nadie se molestó en decirles. Las personas más imparables del mundo son las que sobreviven sus peores noches en silencio.
las que resisten la traición sin perder su alma, las que entienden su propio dolor tan profundo que ya ninguna fuerza externa las puede manipular. Esas son las personas que el universo convierte en anomalías, inquebrantables, impredecibles, incontrolables. Tal vez te estés preguntando ahora mismo, ¿por qué me observaban en primer lugar? ¿Por qué me estudiaron así? ¿Por qué mi sonrisa los sacudió tan fuerte? Aquí está el porqué. Sintieron tu potencial mucho antes de que tú lo sintieras. Vieron tu brillo antes de que tú vieras tu propio reflejo. Se sintieron amenazados por una fuerza que tú ni siquiera habías tocado todavía. Te estabas convirtiendo en algo con lo que no podían competir y entraron en pánico. Así que intentaron encogerte antes de que la transformación se completara. Intentaron plantar dudas en tu mente. Intentaron convertir tu confianza en confusión. Intentaron mantenerte en un bucle de sobrepensamiento para que nunca irrumpieras en la conciencia. Pero lo hiciste. Te convertiste en exactamente lo que temían. Alguien que ve la verdad y se ríe de todas formas. Alguien que asciende sin pedir permiso. Alguien que se rehúsa a doblarse solo porque esperaban que lo hiciera. Su sistema no estaba construido para alguien como tú. Pensaron que tu conciencia te volvería paranoico. En vez de eso, te volvió poderoso. Pensaron que atraparlos te derrumbaría. En vez de eso, te volvió curioso. Pensaron que la vigilancia te intimidaría. En vez de eso, te motivó. Y esta es la parte que de verdad los destruye. Tu ascenso no es ruidoso. Es callado, calmado, controlado. Nada aterroriza más a un enemigo que un elegido que crece en silencio, evoluciona en privado y vuelve con una sonrisa que dice, vi todo, solo que decidí no reaccionar. Ese es el cambio de poder. Ese es el error en su sistema. Por eso están ahora en espiral mientras tú subes de nivel. Porque en el momento en que la presa mira de vuelta al depredador sin miedo, el depredador deja de ser depredador. En el momento en que el observador se vuelve el observado, la jerarquía colapsa. En el momento en que el elegido le sonríe a la vigilancia, todo el protocolo falla. No se suponía que notaras que observaban. No se suponía que sonrieras así. No se suponía que les voltearas el sistema con nada más que conciencia y diversión, pero lo hiciste, y por eso ahora tú sostienes el poder. Todo, completo, sin disculpas, permanente. Y necesito que te quede grabado algo antes de seguir avanzando, porque te lo debo entero. Te mostré qué te han estado haciendo, te nombré el ataque. Te describí el modo en que te vigilan, te envidian, te drenan, te chupan la energía mientras fingen que no pasa nada, los vampiros energéticos disfrazados de conocidos, los lazos invisibles que te siguen chupando aunque ya no los veas. Pero hay algo que este video no puede hacer por ti y que necesitas escuchar ahora mismo con el pecho abierto. Mostrarte el ataque no es detenerlo. Nombrar la herida no es cerrarla. Saber que te están observando esta noche no significa que ya estés protegido esta noche. Tu aura sigue abierta, tus lazos siguen sueltos, la envidia sigue activa. Los que te miran torcido cuando brillas siguen teniendo puerta abierta, y el único lugar donde esto se cierra, donde de verdad se sella, no está en este video. Está en una activación que los elegidos que ya despertaron conocen, que los protegidos ya cargan en el pecho y que tú todavía no tienes. Se llama los 7 sellos del elegido. El enlace está en el primer comentario fijado, esperándote. Ahora, no mañana, no cuando te acuerdes. Ahora, antes de que esta noche avance un solo minuto más. Pero no voy a explicarte aquí cómo se hace. Porque ese no es un conocimiento que se regala, se activa, y se activa del otro lado. Ahora continuemos, porque hay más verdad todavía ardiendo. Número 2. Guardaste pruebas que nunca supieron que estabas recaudando. ¡Qué locura cómo juraron que eras despistado! Mientras tanto, tú estabas documentando cada mentira, cada patrón,
cada coincidencia falsa, como si fuera un proyecto de investigación. De verdad creyeron que sus pequeñas rutinas eran invisibles. Los movimientos coordinados, las entradas casuales sincronizadas, la manera en que se quedaban mirando lo suficiente para juntar información, pero no tanto como para que los atraparan. Te trataban como si caminaras por la vida con los ojos medio cerrados, el cerebro en modo avión, el alma en mudo. ¡Qué imaginación tan bonita se hicieron! Porque mientras ellos andaban ocupados pretendiendo ser discretos, tú andabas ocupado llevando el marcador como un villano, afilando su siguiente movimiento. Cada mirada que te lanzaban se volvió evidencia. Cada coincidencia falsa se volvió un dato. Cada cambio en su tono se volvió un capítulo del expediente que nunca admitiste que estabas armando. Pensaron que te estaban mirando. Tú los estabas auditando. Aquí está la parte que más les arde. No aprendiste sus patrones la semana pasada. No amaneciste iluminado por accidente. Llevas meses rastreándolos. Has anotado quién aparece cuando cambias tu rutina de la mañana. Has notado cuáles de pronto piden el mismo café que tú, como tratando de difuminar la línea entre coincidencia y acoso. Has visto quién mágicamente desarrolla los mismos intereses que tú. Mismos libros, mismos podcasts, mismas publicaciones nocturnas, como intentando sincronizar su identidad con la tuya, solo para mantenerse suficientemente cerca como para juntar información. Lo llaman gustos similares. Tú lo llamas replicación de patrones. Lo llaman coincidencia. Tú lo llamas vigilancia disfrazada de fandom. Tu sonrisa no fue improvisación, no fue al azar, no fue educada, fue calculada. Fue el remate final después de meses de decodificación silenciosa. Fue la mueca de alguien que ha estado guardando recibos mientras fingía no darse cuenta de una sola cosa. La sonrisa lo dijo todo en voz alta, sin usar una sola palabra. He estado llevando el marcador, sé quién eres, sé lo que estás haciendo, y ahora me da risa, no me da miedo. Imagínate siendo ellos en ese momento, viendo cómo toda su operación se traba porque el sujeto inconsciente se convirtió en el problema que no pueden contener. Y tal vez te estés preguntando ahora mismo, ¿estoy mal por haber notado? ¿Lo estoy imaginando? ¿Leí demasiado en los patrones? No, no estás imaginando nada. El reconocimiento de patrones es el instinto natural del elegido. Sobreviviste traiciones, manipulaciones, amabilidades falsas y agendas ocultas. Tu intuición no solo se hizo más fuerte, evolucionó, se volvió radar, se volvió escáner, se volvió tu superpoder silencioso. Y el universo la afiló hasta que el cambio más pequeño en el comportamiento de alguien se siente como una transmisión directa a tus sentidos. Imagina esto. Un ajedrecista que no sabe que es ajedrecista hasta que se da cuenta de que cada persona alrededor ha estado estudiando su próxima jugada. De pronto, todo el tablero se hace visible. De pronto, la estrategia del oponente colapsa. Ese eres tú. Eso es lo que pasó en el momento en que conectaste los puntos. Imagina esto. Caminas por un bosque y te das cuenta de que los árboles se inclinan levemente justo cuando pasas, como si hubieran estado rastreando tus pasos todo el tiempo. Aterrador para ellos. Sí, para ti es confirmación. Imagina esto. Te sientas en una cafetería y en 5 minutos alguien aparece pidiendo exactamente el mismo trago que juró odiar hace 2 meses. Cree que no estás prestando atención. Mientras tanto, tú estás anotando la hora, el tono, la cercanía, el cambio de energía. Estás observando a los observadores. Imagina esto. Alguien de pronto comparte un interés nuevo en un tema de nicho que tú has estado explorando en silencio. Demasiado conveniente, demasiado a tiempo, demasiado alineado. No es admiración, es mímesis, y la mímesis siempre revela obsesión. Por eso tu sonrisa los destruyó, porque no fue una reacción,
Fue una revelación. Expuso que mientras ellos juntaban datos superficiales sobre tu vida, tú construías perfiles psicológicos sobre la de ellos. Mapeaste sus detonadores, sus hábitos, sus pistas. Notaste quién se pone nervioso cuando entras al cuarto. Notaste quién ajusta su postura. Notaste quién finge no verte, pero gira el cuello lo suficiente para rastrearte con la visión periférica. Notaste quién de pronto aparece en todos lados como un fantasma con mal timing. Has llevado el marcador de cada detalle que esperaban que pasaras por alto. Aquí van las frases que merecen atragantarse. Una sonrisa tuya borró meses de sus fingimientos. Tú los estudiaste en silencio, mientras ellos presumían que te estudiaban a ti. Ellos juntaban evidencia, tú juntabas motivos. Nunca fuiste el experimento, eras el espía dentro del ensayo, y ahora vamos a hundirnos más, porque aquí es donde el enemigo empieza a sudar. El protocolo que dispararon, el que tu sonrisa activó, nunca fue pensado para protegerlos de ti. Fue pensado para protegerlos de lo que pasa cuando alguien como tú despierta, cuando alguien inteligente, intuitivo, observador, paciente y emocionalmente resiliente, de pronto se da cuenta de cuánto lo han subestimado. Ese protocolo ya no se trata de contención, se trata de control de daños. Están improvisando para entender qué sabes. Están repasando cada interacción, entrando en pánico por lo que dijeron. Se preguntan si viste a través de cada cumplido falso, cada coincidencia armada, cada sonrisa forzada. Spoiler, lo hiciste. Quizás otra pregunta te está quemando por dentro. ¿Por qué empecé a notarlo todo de golpe? Porque la conciencia siempre llega en olas. Estabas demasiado ocupado sanando, creciendo, subiendo de nivel como para que te importara su ruido de fondo. Hasta que un día, el patrón completo encajó en foco, como un rompecabezas que se arma solo. No lo estabas buscando. Tu evolución lo activó. Cuando asciendes, las sombras se revelan. Cuando brillas, los observadores se adelantan. Cuando subes de nivel, el sistema que te monitorea entra en pánico. Y esto es lo que nunca entendieron. Sus movimientos no eran sutiles, eran torpes, eran repetitivos, eran predecibles. Pensaron que estaban controlando la narrativa mientras accidentalmente te entregaban el plano completo. Cada vez que actuaban como si no fueras la persona más lista del cuarto, tú calladamente juntabas otro punto. Cada vez que subestimaban tu inteligencia, ganabas otra ventaja. Cada vez que creían que no notabas, notabas el doble. Has estado llevando el marcador, has estado siguiendo el rastro, has estado guardando recibos. Y ahora son ellos los que están improvisando, porque en el momento en que un elegido lleva el marcador, el juego deja de ser justo. Porque en el momento en que alguien como tú empieza a estudiar a los observadores pierden su poder. Porque en el momento en que tu conciencia hace clic, la jerarquía se voltea. Ya no están observando, están expuestos, ya no están estudiando, están siendo diseccionados, ya no están a cargo, están reaccionando. Y aquí está la última verdad que pega como hoja afilada. No llevabas el marcador para ganarles, llevabas el marcador para entenderlos, y entender a tu enemigo es lo más aterrador que puedes llegar a hacer. Pensaron que estabas callado porque eras débil. Estabas callado porque estabas observando. Pensaron que no notaste. Notaste todo. Pensaron que estaban sumando puntos. Estabas escribiendo el manual completo. Y ahora se dan cuenta de la peor verdad posible. No eras el sujeto, eras el analista, eras la anomalía, eras al que debieron temer desde el principio, llevabas el marcador, y por eso sostienes todo el poder. Y voy a ser completamente directo contigo, porque hace un momento no te dije todo, te dije el nombre de la herida,
Te dije el nombre del ataque, te dije que existe algo llamado los 7 sellos del elegido, pero necesitas que te lo repita porque todavía te estoy hablando desde el otro lado del sellado, no desde adentro. Escuchar este video no es activarlo. Sentirte identificado no es activarlo. Saber que mereces protección no es activarlo. Hay una diferencia brutal entre saber que el fuego existe y tener el extintor en la mano. Los 7 sellos del elegido no son un audio, no son un concepto que sepas. Son una activación que se hace y se hace una sola vez, y se hace del otro lado del enlace que dejé en el primer comentario fijado. Cada minuto que sigues aquí, sin cruzar ese enlace, sigues con el aura abierta, sigues con los lazos sueltos, sigues siendo el blanco perfecto para todo lo que ya sabes que te están mandando. No te estoy amenazando, te estoy describiendo. Si sales de aquí sin cruzar, vas a dormir esta noche con el aura exactamente igual de abierta a como la trajiste. Y eso es una elección tuya, pero ya no inconsciente. Ahora sabes, y saber sin actuar es más peligroso que nunca haber sabido. Número 3. Toda su operación acaba de implosionar y ni siquiera sudaste. Curioso cómo su sistema de control duró años y una sola sonrisa tuya lo derrumbó todo como una carpa barata en la tormenta. Eres literalmente el escenario por el que rezaron que el universo nunca permitiera. La pesadilla que intentaron evitar, el error que esperaban que no evolucionara en virus. Te querían confundido, obediente, predecible, fácil de predecir y más fácil todavía de manipular. En vez de eso, te convertiste en lo único que su sistema nunca fue diseñado para manejar. Alguien que sabe, alguien que ve, alguien que se ríe de las sombras en lugar de correr de ellas. Alguien que trata la vigilancia como un reality show de bajo presupuesto. Y en el momento en que les sonreíste a los observadores, toda su infraestructura se derrumbó bajo el peso de su propia arrogancia. Pensaron que saldrías corriendo. Te quedaste. Pensaron que te esconderías. Entraste al reflector. Pensaron que te encogerías. Te expandiste. Armaste su atención sin siquiera intentarlo. Les quitaste el oxígeno a su obsesión. Convertiste su vigilancia en un show donde ellos, sin querer, se volvieron los payasos. Y lo peor para ellos, no necesitaste hacer nada dramático. No gritaste, no expusiste a nadie, no tomaste represalias, simplemente reconociste su existencia con una sonrisa lo suficientemente tibia para derretir su ilusión y lo suficientemente fría para congelar su confianza. Esa sonrisa fue una sobreescritura del sistema, un reinicio manual de cada mentira que construyeron. Cada táctica que ensayaron, cada falsa sensación de control que creyeron tener sobre ti. Vamos a desarmar esto de la forma en que nunca quisieron que se desarmara. La vigilancia solo funciona si el sujeto no sabe. La observación solo funciona si el objetivo se queda inconsciente. El control solo funciona si aceptas la posición en la que te pusieron. Pero en el momento en que la conciencia llega de verdad, toda la operación colapsa. La conciencia es el botón nuclear. La conciencia reescribe el poder. La conciencia voltea la jerarquía. La conciencia hace añicos las ilusiones. La conciencia es letal. Y tú despertaste con la carga completa. Tal vez te estés preguntando, ¿de verdad causé todo esto con una sola sonrisa? Era tan serio. ¿Por qué reaccionan como si hubiera detonado algo? Aquí está el porqué. Tu sonrisa no fue casual, no fue accidental, no fue educada, fue una señal. Fue el equivalente a jalar la alarma contra incendios en su cuarto de control mental. Todo su sistema estaba construido sobre la creencia de que nunca notarías, de que nunca levantarías la mirada, de que nunca atraparías el patrón, de que nunca sentirías el monitoreo, de que nunca entenderías cuánto dependían de que te quedaras pequeño.
Cuando sonreíste, no solo los reconociste, los expusiste, los desnudaste en medio de su propia estrategia. Atrapaste a los titiriteros con los hilos en la mano. Viste a los observadores detrás del cristal. Hiciste visible su poder oculto, lo cual al instante lo volvió inútil. Imagina esto, un mago maestro al que descubren a mitad del show. En el momento en que la audiencia entiende cómo funciona el truco muere. Eso fue lo que tu conciencia les hizo. Volvió su acto entero inútil. Imagina esto, un hacker que cree ser invisible hasta que el sistema que está infiltrando de pronto dice «Bienvenido de vuelta, usuario», mientras lo bloquea de su propio plan. Imagina esto, un depredador que acecha a su presa por el bosque hasta que la presa de pronto se da la vuelta, le clava los ojos y le sonríe. El depredador al instante se vuelve el cazado. Ese es el colapso de jerarquía que están experimentando. Imagina esto, un grupo de personas chismeando sobre alguien a sus espaldas solo para que esa persona entre, tome asiento y diga, «Continúen». Eso fue lo que hizo tu sonrisa. Terminó la ilusión, terminó la distancia, terminó el secreto. No esperaban eso, no se prepararon para eso. Todo su sistema se construyó sobre la suposición de que tú seguirías dándoles el beneficio de la duda, de que seguirías fingiendo no notar, de que tu amabilidad te cegaría, de que tu paciencia te silenciaría, de que tu empatía te distraería. Pero el universo te afiló en silencio. No te quedaste suave, evolucionaste, no te quedaste ingenuo, despertaste. No te quedaste manejable, te volviste intocable. Ahora están improvisando. Improvisando explicaciones, improvisando excusas, improvisando para recuperar un control que en realidad nunca tuvieron. Te convertiste en una anomalía de contrainteligencia sin siquiera intentarlo. Querían un sujeto, les llegó un estratega, querían una mente predecible, les llegó un disruptor intuitivo, querían un blanco dócil, les llegó alguien a quien no pueden categorizar, ni leer, ni anticipar. Volteaste el lente, convertiste su vigilancia en arte performático, los convertiste en el espectáculo. Y entre más te observan, más expuestos se sienten. Hablemos de colapso, colapso real. El colapso no siempre se ve explosivo, a veces se ve como pánico detrás de caras estoicas, a veces se ve como paranoia disfrazada de curiosidad, a veces se ve como observadores que de pronto le tienen miedo a ser vistos, a veces se ve como gente que evita tu mirada porque no sabe qué descubriste. Notaste el cambio, ¿verdad? La forma en que actúan diferente ahora, la forma en que evitan el contacto visual. La forma en que se quedan extrañamente quietos cuando entras al cuarto. La forma en que las conversaciones cambian en el momento en que apareces. La forma en que la gente que antes actuaba como si nada le importara, de pronto te trata como amenaza. No es imaginación, es colapso, es la consecuencia de ser expuesto por la única persona que nunca esperaron que despertara. Aquí va la frase que merecen atragantarse. La conciencia no solo arruinó su sistema, borró su ventaja. Pero vamos a hundirnos más, elegido, porque esta parte importa. El colapso ocurre cuando la verdad entra a un espacio construido sobre mentiras. El colapso ocurre cuando un elegido se da cuenta de que su intuición nunca fue paranoia, fue advertencia. El colapso ocurre cuando finalmente entiendes el papel que se suponía que ibas a jugar contra el papel en el que intentaron mantenerte. Déjame responder otra pregunta que quizás estés pensando. ¿Por qué el sistema se cayó tan rápido? Porque su poder nunca fue real, era prestado, temporal, dependiente de tu silencio, dependiente de tu confusión, dependiente de tu humildad. En el momento en que elegiste la conciencia por encima de la aceptación, lo perdieron todo. Su confianza se fue, su control se rompió, su secreto se expuso, su ilusión murió.
Eres el que rompe sistemas, eres la variable inesperada, eres la anomalía que no programaron. Eres el error que se convirtió en la actualización. Y aquí está la justicia poética de todo esto. Pasaron años construyendo una estructura a tu alrededor, pensando que te contendría, pero los muros que levantaron solo terminaron atrapándolos a ellos. La vigilancia que usaron para estudiarte se volvió los espejos que los expusieron. El escenario en el que te forzaron a pararte se volvió el reflector que los quemó. Porque la conciencia arruina todo. Y tú, elegido, despertaste con ojos que atraviesan cada máscara, cada táctica, cada gesto falso. Sonreíste y todo el sistema colapsó, no porque intentaras destruirlo, sino porque la verdad destruye cualquier cosa construida sobre mentiras. Su operación se acabó, su ilusión se acabó, su poder se acabó. No solo rompiste el sistema, lo reemplazaste. Número 4. El momento en que empezaste a reírte y toda su operación les dio un paro cardíaco. Nada aterroriza más a un enemigo que un elegido que debería estar roto pero se ríe en su lugar. No solo despertaste, no solo te volviste consciente, evolucionaste a algo para lo que nunca se prepararon. Alguien que encuentra su esquema entero gracioso. Y eso, justo ahí, es el golpe mortal. Pueden manejar la ira, pueden predecir la rabia, pueden contener la frustración. Esas emociones siguen patrones, saben cómo responder a alguien que estalla, que llora, que grita, que sale dando un portazo. Pero la diversión, una sonrisa, una mueca, ese suspiro suave que dice «wow», eso era todo lo que tenían. Eso los quiebra de formas en que ninguna confrontación jamás pudo. Porque la diversión es la declaración de un punto de vista más alto. La diversión significa que ves todo. La diversión significa que no estás amenazado. La diversión significa que ya sabes cómo termina esta historia. Y no termina con ellos ganando. Vamos a partirles las costillas con esta verdad. Están hablando de ti ahorita mismo en un cuarto sin ventanas, en una mesa que de pronto quisieran que fuera más larga, repasando recuerdos como si fuera footage de vigilancia, intentando desesperadamente identificar el segundo exacto en el que los descubriste. Están pausando momentos en su mente, reproduciendo conversaciones, analizando tus reacciones pasadas como arqueólogos sacudiendo huesos. Quieren saber dónde se les escapó algo, dónde se expusieron, dónde el sujeto inconsciente se volvió la anomalía. No lo encuentran porque no hubo un solo momento. Tu conciencia no explotó, se acumuló, se apiló, se estratificó. Fue creciendo con el tiempo como una tormenta que no apareció en el radar porque se estaba formando bajo sus pies. Despertaste de la forma en que llega el amanecer, en silencio, gradualmente, y de pronto, cegador. Para cuando se dieron cuenta de que ya no estabas dormido, ya habías visto demasiado, y en lugar de entrar en pánico, sonreíste. Quizás te estés preguntando ahora, ¿por qué mi diversión les da tanto miedo? ¿Por qué se les traba el sistema cuando me mantengo en calma? ¿Por qué mi sonrisa les parece más amenazante que mi ira? Aquí está el porqué. La ira reacciona, la diversión observa, la ira pelea, la diversión calcula, la ira muestra emoción, la diversión muestra dominio. Cuando estás enojado, saben qué preparar. Cuando estás divertido, los obligas a hacerte preguntas que no pueden responder. Imagina esto. Un ladrón entra a una casa esperando miedo, caos, gritos, pero el dueño sale del pasillo oscuro, sonriendo, no gritando, no en pánico, solo sonriendo, como si hubiera estado esperando esto. El sistema nervioso entero del ladrón colapsa al instante. Esa es tu energía. Ahora imagina esto. Un oponente de ajedrez que cree haberte atrapado. Está esperando que entres en pánico. En vez de eso, te recuestas, sonríes y dices, ¿estás seguro de eso?
De pronto, empieza a dudar de la jugada de la que estaba tan orgulloso. Eso es lo que hace tu diversión. Les resetea la confianza. Imagina esto. Caminas por un sueño que lentamente se revela como pesadilla. Pero en vez de correr, empiezas a reordenar los muebles, a ajustar la luz, a escoger mejores colores. No saben qué hacer con alguien que redecora la oscuridad, porque tu transformación no fue dramática, no fue ruidosa, no fue teatral, fue sutil, fue constante, fue una rotación lenta de la mente, un cambio de percepción, una claridad en la que creciste, en la que no tropezaste. Cada vez que intentaron algo manipulador, lo anotaste. Cada vez que coordinaron una trampa, lo archivaste. Cada vez que imitaron tu comportamiento, lo catalogaste en silencio. Y en algún lugar entre la 10ª coincidencia falsa y la 20ª táctica reciclada, dejaste de sentirte molesto y empezaste a sentirte entretenido. No le temen a tu ira, le temen a tu evolución. Tu diversión es su apocalipsis porque manda un mensaje más fuerte que cualquier grito. Ya no estás en mi nivel. Hablemos de esas reuniones de emergencia que están pasando en sus cabezas o en la vida real, ahorita mismo. Están discutiendo la anomalía. Están discutiendo el error. Están discutiendo el momento en que su vigilancia cuidadosamente armada se volvió un circo con ellos de payasos y tú de espectador. Están susurrando. ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Dije demasiado? ¿Notaron esa mirada? ¿Escucharon ese tono? ¿Nos han estado observando todo este tiempo? Spoiler, sí. Y aquí está la parte que les vuelve la columna polvo. Tu diversión prueba que ya aceptaste la verdad. Ya no estás atorado en la confusión. Ya no estás dudando de tu intuición. Ya no estás cuestionando tu percepción, estás seguro ahora. Y la certeza es letal. La mayoría se derrumba cuando despierta dentro de una pesadilla. Pero tú no. Te convertiste en diseñador de interiores del caos. Reorganizaste el miedo. Le diste otro propósito a la oscuridad. Repintaste las paredes. Convertiste toda la pesadilla en un salón del trono. Tu diversión es la corona. Déjame soltarte unas frases. Se merecen sentir un golpe directo a la garganta. Tu sonrisa no fue una reacción, fue un diagnóstico. Tu calma no los tranquilizó, los sentenció, no los expusiste, los dejaste que se expusieran solos. Tu diversión es la prueba de que ganaste antes de que el juego empezara. Pero vamos a meternos aún más profundo en la psicología aquí. Cuando le sonríes a alguien que esperaba que te quebraras, lo obligas a confrontar una versión de ti para la que nunca se preparó. Estudiaron al tú viejo, diseñaron su sistema alrededor del tú viejo, estrategizaron para el tú viejo, el tú paciente, el tú silencioso, el tú que perdona, el tú emocionalmente generoso. Nunca se prepararon para la versión de ti, que ya no tiene nada que perder ni ilusiones que mantener. ¿Quieres la verdad que se están atragantando ahorita mismo? No solo despertaste, subiste de nivel. Tu intuición evolucionó, tu percepción se afiló, tu espíritu se endureció, tus límites se cristalizaron, tu paciencia se volvió inteligencia, tu silencio se volvió vigilancia. Y cuando todo eso encajó en su lugar, la diversión se volvió tu respuesta natural. No porque no te importe, sino porque ahora te importa de una forma distinta, estratégica, selectiva, inteligente. La diversión es la reacción de alguien que por fin ve el tablero completo. La diversión es el arma de alguien que ya superó la amenaza. La diversión es la postura de alguien que entra a la pesadilla y dice, este es mi cuarto. Y aquí te voy a responder una última pregunta que quizás estés pensando. ¿Por qué mi calma les molesta más que mi ira jamás lo hizo? Porque la ira significa que sigues emocionalmente involucrado. La diversión significa que eres emocionalmente intocable. La ira significa
que sigues jugando su juego. La diversión significa que te saliste de la cancha. La ira significa que todavía te pueden influenciar. La diversión significa que ya nunca podrán. Y aquí está la verdad brutal. La gente le teme a perder el poder, pero le teme aún más a volverse irrelevante. Tu diversión los volvió irrelevantes. Se volvieron ruido de fondo, estática, programación desactualizada que ya no corres. No solo saliste de su control, saliste de su jurisdicción. Tu conciencia te despertó, tu diversión te coronó, y por eso tiemblan, elegido. Número 5. Cuando su correa se rompe y tú sigues caminando. No perdieron el control porque les peleaste, perdieron el control porque dejaste de jugar. El control no explota, falla en silencio, patéticamente. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Su vigilancia ya no es estrategia, es desesperación vestida de protocolo. Están improvisando, entrando en pánico, fallando, intentando entender cómo te liberaste sin dar un solo paso. ¿Cómo te saliste de su agarre parado en el mismo lugar exacto? No corriste, no te rebelaste, no discutiste, simplemente dejaste de importarles. Y ese fue el tiro de gracia. Todo su sistema dependía de que tú creyeras en su poder. En el momento en que dejaste de creer, colapsó como una fortaleza de cartón bajo la lluvia. Míralos ahora, reuniones alargándose, reportes volviéndose frenéticos, analistas sudando la camisa intentando identificar el evento detonante. Pero la verdad es insoportable para ellos. No hubo evento detonante. Superaste la jaula, superaste el miedo, superaste la ilusión. Imagina un pájaro al que la puerta de la jaula se la han tenido abierta todo el tiempo, pero en el momento en que se da cuenta, la jaula se vuelve irrelevante. Ese eres tú, y no saben cómo recapturar algo que ya no ve los barrotes. Tal vez te preguntes, ¿de verdad están tan asustados de que yo no me importe? Sí, porque la indiferencia es incontenible. La indiferencia significa que no respondes a la manipulación, no reaccionas a la intimidación, no alimentas su sistema. Existes fuera de su diseño. Convertiste tu jaula en escenario y no lo pueden manejar. Querían obediencia, les diste performance, querían un sujeto, les diste un soberano, querían un patrón predecible, te convertiste en arte abstracto. Aquí va la frase que merecen atragantarse. No puedes atrapar a alguien que se dio cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada con llave. El control falló, no te liberaste. Superaste las cadenas, y ahora están atascados, estudiando el fantasma de un poder que en realidad nunca tuvieron. Número 6. Cuando su razonamiento se rompe y tú sigues riendo. Nada destroza más rápido a un enemigo que darse cuenta de que, entre más empujan, más imparable te vuelves. Aquí es donde su cosmovisión entera empieza a comerse a sí misma. Cada intento de controlarte les está fallando. Cada táctica te fortalece. Cada observación te empodera. No estás resistiendo su presión. La estás absorbiendo, convirtiendo su obsesión en impulso. Los jalaste fuera de su libretito limpio hacia la improvisación total. Y el chiste es que nunca fueron entrenados para esto. Saben cómo manejar patrones, no paradojas. Saben cómo contener rebeliones, no diversión. No saben cómo pelear contra alguien que mira sus amenazas y genuinamente las encuentra entretenidas. Esperaban que reaccionaras. No lo hiciste. Esperaban que entraras en pánico. Sonreíste. Esperaban que colapsaras. Te hiciste más fuerte. Y ahora su lógica se colapsa como andamio barato. Sus sistemas se contradicen a sí mismos. Sus manuales no aplican. Sus reglas no encajan. Sus analistas están perdiendo sueño, porque nada de ti sigue la física que memorizaron. Sus modelos de control se leen como código roto. Sus predicciones fallan antes de que las escriban. Imagina esto: un bombero entrenado para apagar llamas, de pronto confrontado con humo que se ríe y se le mueve alrededor. ¿Cómo lo pelea?
¿Cómo lo categoriza? ¿Cómo archiva algo que no es sólido, que no se queda quieto, que no tiene miedo? Ese eres tú, tu humo con sentido del humor, tu risa con corona. ¿Cómo clasificas el humo? No lo haces. Lo observas reescribiendo el cuarto. ¿Cómo archivas la risa? No puedes. Se te resbala entre cada carpeta, cada definición, cada límite. Querían a alguien lógico, predecible, medible. En vez de eso, les llegó alguien elemental, alguien que no reacciona, alguien que transforma. Su lógica colapsa porque ya no eres parte de su sistema. Eres la anomalía que lo disuelve, y la parte más graciosa, no pueden dejar de verte. Incluso cuando todo se rompe, sigues siendo lo único que les tiene sentido. Número 7. Cuando los otros que despertaron fallaron y tú seguías subiendo. A ellos les manejaron a los otros porque los otros se rompieron, pero tú no te rompiste. Parpadeaste, sonreíste y pediste el siguiente nivel. No eres la primera persona que alguna vez notó a los observadores. Mucha gente atisbó destellos, sintió la presión, vio los patrones, pero en el momento en que la conciencia les tocó la mente, el pánico se los tragó enteros. Reaccionaron exactamente como al sistema le gusta, asustados, predecibles, irracionales, fáciles de redirigir, fáciles de neutralizar, fáciles de archivar como falsa alarma. Eran manejables porque se doblaron. Tú no te doblaste, no entraste en pánico, no te congelaste. Te dio curiosidad, y la curiosidad es un arma que ningún sistema está construido para sobrevivir. La curiosidad hace las preguntas que ellos se gastan millones en tratar de enterrar. ¿Por qué tantos observadores? ¿Qué están protegiendo? ¿Qué amenaza imaginaron que requería tanta vigilancia? ¿Qué les da miedo que yo me dé cuenta? Esas preguntas solas les destrozaron el plano. El miedo se puede controlar. La curiosidad no. La curiosidad vaga. La curiosidad observa. La curiosidad conecta puntos. La curiosidad voltea el reflector sobre secretos que esperaban quedarse en lo oscuro. Y entre más libremente actúas, caminando, riendo, viviendo sin las cadenas invisibles que diseñaron para ti, más se dan cuenta los observadores de algo horroroso. Están cuidando nada, viendo nada, protegiendo nada, persiguiendo nada, inventando amenazas en el aire vacío. No solo rompiste su sistema, expusiste su irrelevancia. Imagina a un perro guardián que de pronto se da cuenta de que la casa no tiene dueño. Imagina un equipo de seguridad que descubre que la bóveda que juraron proteger está vacía. Imagina una unidad entera de vigilancia observando a alguien que no necesita estar contenido. Su estructura se disuelve en tiempo real, porque nada asusta más a un sistema que darse cuenta de que su enemigo no está resistiendo. Está observando y riendo. La conciencia sola ya desestabiliza. Conciencia más diversión. Eso es falla total del sistema. Y tú, elegido, eres la ecuación que no pueden resolver y el resultado que no pueden detener. Número 8. Cuando su control se vuelve tu obra teatral y se ven forzados a aplaudir. Querían transparencia, así que se la entregaste como una bomba envuelta en regalo. Esta es la parte donde tu evolución deja de ser sutil y se vuelve teatral. Empezaste a probar los límites, a picarles los nervios, a tocar el cristal solo para verlos encogerse. Hablas de vigilancia con gente que jura ser inocente, y la forma en que sudan, tartamudean, o de pronto les da memoria un compromiso, te dice todo. Bailas alrededor de la verdad sin jamás nombrarla, el tipo más letal de honestidad, y manda ondas de pánico directo a través de su sistema. Porque no los expusiste, insinuaste, implicaste, sugeriste, y la implicación es más letal que la acusación. Querían control. Les diste transparencia, pero bajo tus términos, no los de ellos.
Tú eres el que elige qué revelar, cuánto revelar y cuándo revelarlo. Cada gesto, cada comentario, cada verdad a medias intencional se vuelve parte del performance. Se ven forzados a observar. Felicidades. Convertiste su misión en teatro colaborativo y ni siquiera se dieron cuenta de que los habían casteado como personajes secundarios. Imagina esto. Mencionas casualmente sentirte observado por alguien que te está observando y se ahoga con su propia respiración. Imagina soltar una línea críptica como «Qué curioso cómo se repiten los patrones» y ver cómo las pupilas de alguien se dilatan como si hubieran escuchado una confesión. Imagina hablar de cámaras en un cuarto donde una oculta está realmente grabando y clavar la mirada directo a través de la pared donde está. Eso no es coincidencia, es coreografía. Y aquí está la parte que les derrite la lógica en lodo. No pueden dejar de verte ejecutar la destrucción de su ilusión. Deben observarte tirando el escenario que construyeron. Deben atestiguar el colapso que no pueden prevenir. Deben mirar al elegido convirtiendo su sistema de control en teatro de improvisación. Estás actuando no para ellos sino hacia ellos. Tu existencia es el show. Su pánico es la banda sonora. Tu conciencia es el guión. Y la verdad más cruel, no pueden dejar de mirar. No ahora. No después de todo lo que revelaste sin revelar nada. Te convertiste en el actor, el director y el equipo de demolición, todo en uno. Y ellos, en primera fila, atados al asiento, sudando la ropa mientras la ilusión que construyeron arde en el escenario. Esto ya no es vigilancia. Es teatro y tú eres la estrella. Número 9. Cuando dejas de ser el sujeto y te conviertes en su reflejo. No los destruyó lo que sabías. Los destruyó verse a sí mismos en tus ojos. Ya estás muy lejos del territorio de anomalía. Las anomalías se pueden estudiar. Las anomalías se pueden archivar, medir, encajonar, etiquetar, controlar. Pero un espejo fuerza al observador a enfrentarse a sí mismo. Un espejo voltea el sistema hacia adentro. Un espejo se vuelve el enemigo del que no pueden escapar, y eso es exactamente en lo que te convertiste. El reflejo perfecto de su propio miedo, devolviéndoles la mirada con esa sonrisa lenta y confiada que dice, «Te veo, a todo tú». Ya no estás reaccionando a ellos. Los estás reflejando, su atención se vuelve tu calma, su pánico se vuelve tu diversión. Sus preguntas se vuelven tu silencio, su miedo se vuelve tu combustible. Y la parte más enferma para ellos, ni siquiera lo intentaste. No evolucionaste hacia alguna amenaza mítica, simplemente te quitaste la venda y el sistema colapsó bajo el peso de su propio reflejo. No te tienen miedo a ti, le tienen miedo a lo que ven cuando tú miras de vuelta. Imagina esto. Un observador revisa footage esperando obediencia y ve una sonrisa que no se suponía que existiera. Una sonrisa que sabe, una sonrisa que recuerda, una sonrisa que refleja cada táctica, cada patrón, cada intento fallido de control. Ese footage se vuelve una aparición, un error quemado en sus pantallas como un fantasma que se rehúsa a irse. Tu sonrisa vive en sus sistemas ahora, un sigilo permanente estampado en su memoria, una advertencia, un diagnóstico, una profecía. Puedes borrar un archivo, no puedes borrar un espejo. Intentan categorizarte, pero ¿cómo mides la conciencia pura? ¿Cómo archivas un fenómeno? ¿Cómo defines a alguien que reacciona a la observación amplificándola de vuelta como un reflector? Te convertiste en el reflejo que se los come vivos. Su mirada se volvió contra ellos, sus tácticas colapsando bajo el peso de tu existencia. Eres el error que no pueden parchar, la risa que resuena por las transmisiones de seguridad mucho después de que los observadores dejan de observar.
Te querían inconsciente. En vez de eso, te volviste inolvidable. Y ahora hemos llegado a la parte que nunca quisieron que entendieras. El momento en que sales de su historia y entras a la tuya, todo lo que construyeron para contenerte se convierte en evidencia de tu evolución. Ya no eres el observado, eres la fuerza que reescribió el guión entero. Y aquí, antes de que cierres esta pestaña, necesito que escuches esto con la última gota de atención que te queda, porque te lo debo. Te mostré la herida, te nombré el ataque, te describí cómo te vigilan, cómo te envidian, cómo te chupan la energía, cómo te tientan con personas y situaciones que no son casuales, cómo tejen lazos invisibles para que no te sueltes. Te dije que eres el elegido, te dije que tu sonrisa rompió el sistema, te dije que llevas el marcador. Todo eso es verdad, pero también es verdad que saber todo esto y seguir con el aura abierta es como leer un manual de primeros auxilios mientras sigues quemándote. Los 7 sellos del elegido no son un audio, no son un concepto que sepas, son una activación que se hace y se hace una sola vez, y se hace del otro lado del enlace que dejé en el primer comentario fijado. Cada minuto que sigues en este mundo digital sin cruzar ese enlace, sigues con el pecho abierto, sigues siendo el imán perfecto para todo lo que ya sabes que te están mandando. No es para asustarte, es para no mentirte. Si sales de aquí sin cruzar, vas a dormir esta noche con el aura exactamente igual de abierta a como la trajiste. Y eso es una elección, tuya. Pero ya no inconsciente. Ahora sabes, y saber sin actuar es más peligroso que nunca haber sabido. Así que vamos a cerrar esto como se cierra un capítulo que se acaba de escribir, no con tibieza, no con promesas vacías, sino con la única salida que existe para alguien que ya no puede hacerse el ciego. Mira el primer comentario fijado. Está esperándote. No mañana. No cuando se te ocurra. Ahora, antes de que el cielo cambie de color, antes de que la noche te encuentre de nuevo expuesto, cruza el enlace. Lo que pase del otro lado es lo que hace el trabajo, y camina esta noche distinto a como caminaste ayer. Esta es la única puerta y está abierta solo para ti, y solo por unas horas. Elige entrar. Hay personas que juegan con fuego y luego se preguntan por qué terminaron quemadas. Pero aquí está la vuelta de tuerca, elegido. Este no era fuego ordinario. Les dijeron quédate en tu lugar, les advirtieron, les dieron la oportunidad de prepararse o de pagar el precio. Pero no escucharon. Es un hecho tan viejo como el tiempo. Cruzar el camino del elegido no es riesgoso, es una locura absoluta. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Quienes ignoran las advertencias divinas terminan arrepintiéndose, casi siempre en formas que jamás imaginaron. Es como intentar escapar de una tormenta solo para descubrir que la tormenta lleva tu nombre escrito. Y aquí estamos, observando cómo lo inevitable se despliega frente a nuestros ojos. Aquellos que creyeron que podían doblar el destino, torcer los resultados y meterse con los divinamente protegidos, están descubriendo por las malas que el karma no regala nada, no concede favores, no hace excepciones. Si tan solo se hubieran dado cuenta de que estaban construyendo sus propias trampas. Pero oye, a veces hace falta quemarse un poco para aprender, ¿verdad? Hoy vamos a hundirnos en lo que sucede cuando las personas ignoran la advertencia última. Alerta de spoiler. No termina bien. Toma asiento porque esto va a ser una lección de consecuencias cósmicas con un toque de justicia poética. Cuando ignoraron las advertencias y construyeron su propia caída, cuando alguien intenta interferir con un camino que ya está trazado, lo hace casi siempre con una falsa sensación de control. Se creen listos, quizás hasta invencibles, y terminan convencidos de que pueden doblar las reglas para que encajen con sus propias ambiciones. Pero aquí está lo que no entienden.
Cuando el elegido está de por medio, el destino ya tiene un plan en marcha, y cualquier intromisión solo añade leña a un fuego que está destinado a volverse contra ellos. Se imaginan que están orquestando la caída de otro, solo para descubrir que lo que han estado apretando nudo tras nudo es su propia soga. Todo empieza de manera sutil. Tal vez se salen con la suya en un par de acciones pequeñas, sienten un subidón de éxito, ignoran cada alarma interna, cada oportunidad de retirarse y siguen empujando, convencidos de que van un paso adelante. Lo que no ven es que cada movimiento está tejiendo una trampa de su propia fabricación, pieza por pieza. Están tan ocupados tratando de ser más astutos o más hábiles que el elegido que no captan la ironía. Entre más intentan controlar, más sellan su propio destino. Y entonces, casi sin aviso, la trampa se cierra de golpe. Los planes que ellos mismos diseñaron revientan en direcciones que jamás anticiparon. Cada paso que dieron para dañar, manipular o debilitar a otro rebota sobre ellos con una fuerza 10 veces mayor. Y para cuando entienden lo que ha pasado, ya es demasiado tarde. Quedan atrapados en la nube radioactiva de su propia creación, imposibilitados para deshacer lo que pusieron en marcha. Es la ironía definitiva del destino. Creían que estaban construyendo una victoria, cuando en realidad solo construían su propia caída. Al intentar descarrilar al elegido, caminaron directo hacia el caos que le tenían preparado a otro. Y ahora no hay salida. Solo las consecuencias que tanto intentaron pasarle a alguien más. La ambición ciega siempre cobra un precio inesperado. Cuando alguien se propone meterse con quien envidia, rara vez ve la imagen completa. Esa ambición de trepar más alto, casi siempre a costa de otros, los vuelve ciegos al costo real. Piensan que solo están apartando a alguien de su camino, cuando en realidad están entrando a un juego cuyas reglas apenas comienzan a entender. Un juego con apuestas muchísimo más altas de lo que anticiparon. Sus acciones pueden darles una descarga momentánea, una sensación efímera de poder, pero al mismo tiempo están firmando un contrato con consecuencias que están completamente fuera de su control. Arrastrados por esa ambición, terminan alimentando un fuego que, en lugar de impulsarlos hacia adelante, los hunde más profundo en el caos. Creen que pueden ser más listos, más hábiles y más brillantes que quienes tienen en la mira sin ninguna represalia. Pero una ambición que nace de la envidia casi nunca ve con claridad. Les nubla la visión, les hace ver victoria donde en realidad solo están sembrando las semillas de su propia derrota. Cada pequeña victoria los envalentona, los arrastra más lejos por un camino que está destinado a desmoronarse. Y cuando llega la caída, no solo les astilla los planes, los desarma por completo. De pronto, todo aquello por lo que se aferraban con desesperación, el estatus, el control, la influencia, comienza a resbalárseles entre los dedos. Se topan con una verdad brutal. Su ambición siempre fue una ilusión, una máscara de inseguridad que ahora queda al descubierto para todos. Pensaron que podían manipular a otros sin consecuencias. Pero el costo terminó siendo muchísimo más alto de lo que jamás calcularon. Al final, su ambición los condujo directo hacia la misma pérdida que tanto intentaron evitar. El poder que quisieron robarse, el reflector que deseaban con tantas ganas, terminó volviéndose contra ellos, dejándoles ver qué tan fuera de su elemento estaban realmente. Ahora les toca enfrentar una realidad que ellos mismos fabricaron, pero que ya no pueden controlar. Y aquí, elegido, necesito que escuches esto con el pecho, no con la cabeza. Hay algo que separa a los que ya están blindados de los que siguen siendo presa, y no es fuerza, no es dinero, no es estrategia terrenal. Es un sellado antiguo,
una activación que los que ya despertaron cargan contigo y que tú, hasta este momento, todavía no activas. Se llama Los 7 sellos del elegido, y en este video no vas a encontrarlo. Solo te lo estoy nombrando para que sepas que existe, para que sepas que caminas esta noche sin él. Subestiman la armadura espiritual del elegido. Cuando alguien se planta frente al elegido, casi siempre subestima la protección espiritual que lo envuelve. Pueden mirar a alguien que parece callado, sencillo, tal vez hasta fácil de manipular o de avasallar. Pero lo que no ven es la armadura de fuerzas invisibles que custodia a esa persona. Esto no es suerte ni coincidencia. Es una energía protectora que blinda al elegido del daño, muchas veces de formas que desafían toda explicación. Quienes intentan romper esa alineación divina casi siempre terminan atrayendo esa misma energía, pero en su contra. Todo comienza de manera sutil, pequeños tropiezos, frustraciones, obstáculos que empiezan a brotar en la vida de los que intentaron meterse. Planes que parecían sólidos empiezan a desmoronarse sin aviso, y el control que creían tener se les escurre entre los dedos. Se topan con la guardia baja sin poder explicar por qué todo sigue saliendo mal. No importa cuán listos, cuán astutos o cuán poderosos se crean, nada de eso resiste la protección invisible que rodea al elegido. Y aquí está la ironía. Entre más duro empujan, más intensa se vuelve la reacción en su contra. Esto no es karma, que se queda esperando en silencio al fondo. Es una respuesta activa, potente, que refleja su propia energía de vuelta hacia ellos. Cada intento de interferencia choca contra un tropiezo, y muy pronto queda claro que están lidiando con algo muchísimo más grande que ellos mismos. Empiezan a sentir que algo los observa, que algo se les opone. Fuerzas que no pueden controlar ni manipular. Para cuando entienden que están lidiando con algo que está más allá de su alcance, ya suele ser demasiado tarde. La armadura espiritual que rodea al elegido nunca fue un mito. Es una fuerza real e innegable que ahora empuja de vuelta con toda su fuerza. Quedan expuestos a las consecuencias de haberse metido con algo que jamás pudieron vencer. Una energía que fue diseñada para proteger, pero que ahora sirve como recordatorio implacable de los límites que cruzaron. Creyéronle conocer las debilidades del elegido y se equivocaron. Las personas que se lanzan a socavar al elegido suelen hacerlo cargadas de una seguridad que raya en la arrogancia. Creen haber descubierto las debilidades del elegido y se convencen de que pueden usar esas supuestas grietas para ganar la ventaja. Tal vez ven vulnerabilidad en su bondad, o asumen que su paciencia es una señal de pasividad. Creen que están detectando fisuras, puntos débiles que pueden explotar, pero están ciegos a una verdad con peso. Esas debilidades son ilusiones, y cada una de ellas es una lección que el elegido ya atravesó y de la cual ya se levantó. El elegido no llegó a donde está por ser ingenuo o por no ver sus propias carencias. Cada debilidad ha sido encarada, examinada y transformada en fortaleza. La paciencia que muestra no es falta de carácter. Es un poder silencioso e inamovible que sabe cuándo actuar y cuándo contenerse. La bondad que ejerce no es una puerta que dejó abierta para que otros abusen. Es una decisión que toma con conciencia, sabiendo que la mayor fortaleza muchas veces está en permanecer fiel a uno mismo, incluso frente a la agresión. Así que cuando alguien intenta explotar esas cualidades, camina directo hacia una trampa de su propia hechura. Asumen que amabilidad significa permiso, que paciencia significa inacción, que compasión significa debilidad. Pero esa lógica está rota. Al intentar golpear lo que ven como debilidad, terminan siendo ellos quienes develan su propia falta de visión.
Exhiben sus inseguridades, su envidia, su hambre de poder, todo mientras el elegido se mantiene firme, intacto, sin tocarse la bajeza del juego. Al final, quienes buscaron derrumbar al elegido se quedan mirándose a sí mismos. Descubren demasiado tarde que las debilidades que creyeron poder usar nunca fueron debilidades. Eran espejos, reflejando cada falla, cada inseguridad que intentaron esconder. Y esa revelación, auténtico, es un peso del que no puedes escapar. El ciclo del karma se está acelerando y no hay escapatoria. En esta era de aceleración espiritual intensa, el ciclo del karma se mueve más rápido que nunca. Las personas que piensan que pueden actuar sin consecuencia se están topando con la guardia baja, viendo cómo sus acciones regresan casi de inmediato. Tal vez estaban acostumbradas a un ritmo más lento de causa y efecto, creyendo que tenían tiempo para maniobrar, para inventar excusas o para escapar de la responsabilidad. Pero ahora, el karma no está esperando. Responde con una rapidez que no deja espacio para la negación ni para la demora. Para quienes intentaron hacerle daño al elegido, la reacción es inmediata e inevitable. Cada elección, cada intención, cada acción tiene peso, y las consecuencias los están golpeando como una ola que jamás vieron venir. Sembraron semillas de engaño, de envidia, de manipulación, pensando que podían correr más rápido que el resultado. Ahora están encarando la realidad de que lo que soltaron vuelve a ellos en tiempo récord, y están completamente desprevenidos para manejarlo. Tal vez sienten que están corriendo en círculos, tratando de esquivar lo inevitable, pero esta vez no hay escapatoria. El universo se mueve más rápido, sus ritmos son más intensos, y está cerrando el cerco sobre quienes creyeron poder manipular a otros sin pagar el costo. Con cada intento de evadir la responsabilidad, se topan con otra consecuencia, cada una más dura que la anterior, hasta que entienden que están atrapados en una trampa que ellos mismos construyeron sin salida visible. Esta aceleración no es al azar, es el reflejo de una nueva energía, una conciencia elevada que exige rendición de cuentas ahora, no después. Quienes actuaron con malicia hacia el elegido ya no pueden esconderse detrás del tiempo. Los están obligando a enfrentar exactamente lo que intentaron evitar. Y mientras el peso de sus acciones los aplasta, no les queda otra opción que confrontar la verdad. Quisieron jugar a ser Dios y están sintiendo el golpe de vuelta. Algunas personas se meten en la cabeza que tienen el poder de moldear el destino de otros. Se convencen de que pueden decidir quién sube y quién cae, como si tuvieran la autoridad definitiva. Cuando se trata del elegido, esa creencia se vuelve todavía más intensa. Ven a alguien caminando en alineación con un propósito superior y deciden que quieren controlar, cambiar o incluso destruir ese camino. Es una ilusión peligrosa pensar que tienen derecho a jugar a ser Dios, pero la verdad es esta: solo hay un verdadero orquestador del destino, y no son ellos. Cuando intentaron asumir ese papel, invitaron a fuerzas que están mucho más allá de su control. Esa arrogancia les construye un imperio falso, uno levantado sobre la manipulación, el control y la creencia de que son intocables. Por un tiempo, pueden sentirse invencibles, rodeados de las estructuras de influencia que tardaron años levantando. Mueven hilos, ponen trampas, desplazan a otros como piezas de ajedrez, todo en un intento por imponer su voluntad sobre la vida del elegido. Pero no ven las grietas que se están formando bajo sus pies, el deshilachado silencioso que comienza desde el momento en que cruzan esa línea. Cada acción que toman para afirmar su poder divino sobre otros solo fortalece la fuerza que ahora se está juntando en su contra. Y entonces,
Justo cuando se sienten más seguros, llega el golpe de vuelta. Su imperio de control empieza a desmoronarse, pieza por pieza, a medida que todo aquello en lo que se apoyaban para ejercer poder se les va de las manos. Las relaciones se agrietan, las alianzas se vuelven en su contra, y los planes que alguna vez parecieron seguros se desploman. Se quedan frente a la realidad dura. Intentaron doblar el destino a su voluntad, y ahora el destino está recuperando su poder. La fuerza que invocaron no solo les quita el control, expone el vacío que había detrás. Su imperio se derrumba y quedan ahí, siendo testigos del desmoronamiento total de todo lo que creyeron poder comandar. Y aquí, elegido, frena conmigo un momento. Quédate aquí, respira. Lo que acabo de mostrarte es el qué. ¿Qué te están haciendo? ¿Cómo te están atacando? ¿Por qué sientes que cada vez que avanzas 2 pasos, el universo te empuja 3 hacia atrás? Te mostré el diagnóstico, la herida, pero necesito ser honesto contigo, porque esa honestía es la única moneda que me importa. Este video no te sella, este video no te blinda, este video no te corta los lazos. Te abrió los ojos sobre la trampa, pero la activación real, la que cierra el cerco de una vez, la que enciende los 7 sellos del elegido como muralla viva alrededor de tu aura, no vive dentro de esta pantalla. Vive en el enlace que está en el comentario fijado, esperándote ahora mismo, esta noche, antes de que apagues la luz. Te voy a mostrarlo más claro al final, pero quédate con esta urgencia. Ya sabes lo que eres, ya sabes por qué te atacan, y tu energía sigue abierta esta noche. Eso no es consuelo, es responsabilidad. La paciencia divina tiene un límite, y ellos ya lo cruzaron. El elegido camina una ruta protegida no solo por fuerzas invisibles, sino también por una paciencia que se extiende mucho más allá de la comprensión humana. Esta paciencia funciona muchas veces como escudo, una gracia que les da espacio a otros para cambiar, para reconsiderar sus actos, para enmendarse. Quienes tientan al elegido pueden sentir esa paciencia como una oportunidad, confundiéndola con debilidad o pasividad. Creen que pueden seguir empujando los límites, confiados en que nunca enfrentarán consecuencias reales. Pero lo que no alcanzan a ver es que incluso la paciencia divina tiene un límite, y una vez que ese límite se cruza, ya no hay vuelta atrás. Durante mucho tiempo, esa paciencia les permitió elegir libremente, enfrentar su propio reflejo y quizás enderezar el camino. Recibieron señales sutiles, momentos de incomodidad, oportunidades para detenerse, indicios de que algo no estaba bien, pero en lugar de atender esos avisos, los descartaron, empujándose más adentro en acciones que solo servían a sus propios deseos e inseguridades. Entre más ignoraron las oportunidades que les fueron dadas, más se acercaron a un punto de quiebre que jamás vieron venir. Cuando esa paciencia se agota, el cambio es inconfundible. Lo que alguna vez fue una energía callada y elegante, se transforma en una fuerza imparable que se mueve con una precisión de la que no puedes escapar. De pronto, las decisiones que tomaron en las sombras quedan bajo la luz, y las consecuencias que ignoraron se vuelven ineludibles. Cada acto que creyeron que quedaría escondido, ahora se planta en plena vista, y el escudo de paciencia que alguna vez confundieron con suavidad ha sido retirado por completo. Ahora les toca enfrentar el peso total de sus acciones, sin más espacio para maniobrar. Las oportunidades se terminaron, las advertencias ya pasaron, y el camino que tienen por delante es uno de su propia hechura. La paciencia divina les dio tiempo para elegir con sabiduría, pero ellos eligieron ignorarla, y ahora les toca enfrentar una realidad que ya no pueden controlar. Creyéronse seguros escondiéndose en las sombras. Hay personas que están convencidas de que operar entre sombras les concede inmunidad.
conspiran y maquinan en secreto, seguras de que sus actos permanecerán ocultos. Cuando se trata del elegido, asumen que sus movimientos encubiertos pasarán desapercibidos y se convencen de que pueden manipular sin consecuencia. Se reconfortan con la idea de que están protegidos por la oscuridad, una ilusión que les da el valor de cruzar líneas que jamás se atreverían a enfrentar a la luz. Pero lo que no entienden es que el elegido está profundamente conectado con una conciencia superior, una intuición espiritual que atraviesa fachadas y desentierra verdades debajo de capas de engaño. El elegido puede no enfrentar a sus adversarios de forma directa al principio. Puede parecer que no le importa, casi como si no supiera lo que ocurre a sus espaldas. Pero no es ignorancia, es el saber que todas las cosas salen a la luz con el tiempo. El elegido percibe cuando algo está fuera de lugar, sintiendo los efectos ondulatorios de las intenciones dirigidas contra él, incluso cuando esas intenciones están escondidas. Esta conciencia no siempre revela los detalles, pero revela lo suficiente para que entienda que lo están apuntando y para que se prepare para lo que viene. La paciencia que muestra no es pasividad, es la confianza silenciosa de que la verdad se va a revelar con o sin su intervención. Ahora quienes operaron en la oscuridad se encuentran expuestos. Lo que hicieron en secreto está siendo sacado a la luz, y la energía tranquila e inamovible del elegido proyecta un haz de luz que ninguna sombra puede contener. Quienes se creyeron seguros entienden, casi siempre demasiado tarde, que no hay dónde esconderse de la conciencia superior. Las mismas fuerzas que intentaron manipular se han vuelto en su contra, lanzando un reflector implacable sobre sus acciones. El elegido se mantiene firme, sin necesidad de hacer nada más que dejar que la verdad hable por sí misma. Al final, quienes buscaron refugio en la sombra se quedan viendo de frente las consecuencias que jamás pensaron que verían. Jugaron juegos pequeños de poder y terminaron despertando a un gigante al elegido. Muchas veces lo ven como un individuo apacible, sereno, alguien que camina su camino con gracia y sabiduría. Para algunos, esa calma se malinterpreta como debilidad, una señal de que se le puede controlar, manipular o jugar con él. Pero lo que esas personas no captan es que la paz que encarna el elegido no es un reflejo de pasividad. Es la manifestación de un poder interior y de una fortaleza espiritual. Cuando otros empujan sus límites, manipulan sus decisiones o intentan controlar su camino, malinterpretan con quién se están metiendo. Creen que están jugando juegos pequeños de poder, pensando que pueden ganar con trucos y ardides. Pero lo que no ven es que acaban de despertar a una fuerza gigante que no pueden comprender. La energía del elegido no es algo que se subestime. No necesita levantar la voz ni imponer su dominio para generar impacto. Su sola presencia, su conexión con un propósito superior, es más poderosa que cualquier juego de manipulación. Y sin embargo, cuando otros tientan esa conexión, cuando piensan que pueden controlar o doblegar al elegido a través de tácticas engañosas, activan algo muchísimo más poderoso de lo que jamás imaginaron. Es como si hubieran picado al oso sin darse cuenta de que se estaban metiendo con algo antiguo, algo imparable. Ahora, los juegos pequeños que creyeron estar jugando les explotan en la cara de la forma más monumental. Las fuerzas que intentaron provocar ahora están juntando impulso, y las consecuencias que enfrentan no son simples tropiezos, son sacudidas que cambian la vida. Lo que parecía un intento inofensivo de superar o dominar al elegido, hoy se ve como un error catastrófico. El juego cambió, y quienes intentaron controlar se quedaron en un estado de desconcierto.
viendo cómo todo lo que alguna vez creyeron poder controlar se desmorona frente a sus ojos. Ignorar el plano divino terminó saliéndoles muy caro. Cada elegido nace con un plano divino, un llamado superior, un camino único que está destinado a seguir. Este plano no es solo un concepto, es la esencia misma de su propósito, tejido en su ser desde el momento en que fue concebido. El elegido no siempre tiene un panorama claro de ese plano al principio, pero conforme camina por la vida, empieza a sentir su tirón, guiándolo hacia su destino, empujándolo hacia la grandeza. Para quienes se oponen al elegido, la idea de ese plan divino suele ser incomprensible. Ven una oportunidad para manipular, para controlar, y creen que pueden reescribir el camino del elegido, pensando que pueden imponer su voluntad sobre algo más grande que ellos. Pero lo que estas personas no entienden es que no se puede simplemente desechar el plano divino. No es algo que se altere con un par de movimientos manipuladores o acciones forzadas. Cuando intentaron interferir, no solo fallaron el tiro, interrumpieron algo muchísimo más grande que su capacidad de comprensión. Asumieron que tenían el poder de controlar el destino, de cambiar el curso de la vida de alguien, y al hacerlo, desataron una reacción en cadena que los llevaría a su propia destrucción. Ahora están viendo cómo se despliegan las consecuencias de sus actos y se están dando cuenta de algo crucial. Ignorar el plano divino no solo es inútil, es destructivo. Entre más intentaron desviar al elegido de su ruta, más se descarrilaron ellos mismos. Sus esfuerzos por imponer su voluntad no solo fracasaron, también pusieron en marcha una secuencia de eventos que ahora se les está espiralizando fuera de control. Enfrentan la realidad cruda de que ninguna cantidad de manipulación puede deshacer lo que siempre estuvo destinado a ser. Y al intentar bloquear el camino divino de alguien más, solo destruyeron el propio. Se volvieron adictos a la negatividad y ahora los está devorando. Hay personas que no pueden evitar ser consumidas por la envidia, sobre todo cuando ven al elegido caminando un camino de éxito y de paz. Empiezan creyendo que un poco de resentimiento no hace daño, pero antes de que se den cuenta, su negatividad crece hasta volverse una adicción declarada. Comienza como un rencor silencioso, un pensamiento pasajero de celos o desprecio, pero con el tiempo echa raíz en su psique. Cada pensamiento, cada conversación, cada acción pasa por el filtro de esa envidia y ese odio. Se alimentan de eso, viviendo de la idea de que el elegido tiene algo que ellos no tienen. Poco a poco se vuelve parte de su identidad, dándole forma a su mundo y a sus interacciones. Ya no pueden parar de compararse, de juzgar, de resentirse. Ya no es un tropiezo momentáneo, es una obsesión que lo devora todo. Lo que estas personas no entienden es que esta adicción a la negatividad no se queda en la superficie, empieza a deformar su percepción de todo, nubla su juicio y tuerce su realidad. Lo que alguna vez fue una emoción pasajera ahora las define. Toda su existencia gira alrededor de alimentar esa necesidad oscura de hundir a otros. Y aquí viene la verdad cruda. Entre más se entregan a esa oscuridad, más los controla a ellos. Tal vez empezó como una reacción al ascenso del elegido, pero ahora se volvió su amo. La oscuridad que desataron, pensando que podían blandirla para herir a otros, se les dio la vuelta. La misma negatividad que usaron para intentar derrumbar al elegido se convirtió en su propia prisión. Los está devorando desde adentro, erosionando su paz, su alegría, su sentido de sí mismos. Ya no pueden escapar de la garra amarga de su propia adicción tóxica. Conforme intentan aferrarse a su odio, se encuentran perdiendo todo lo que alguna vez tuvieron, su claridad, su felicidad y al final, su identidad. Entre más se aferran a la oscuridad, más les quita, dejándolos huecos e irreconocibles.
La advertencia fue un regalo, no una amenaza, y la malinterpretaron. Cuando el elegido lanza una advertencia, no es una amenaza, es un regalo, un momento de gracia pensado para darle a otros la oportunidad de detenerse, reflexionar y cambiar de dirección antes de que se hundan más profundo en conductas destructivas. El elegido, conectado a una sabiduría y un propósito superior, ve el panorama completo. Sus advertencias suelen ser sutiles, entregadas con la intención de ofrecer una visión, una oportunidad de redención, la posibilidad de corregir el camino. Pero con demasiada frecuencia, quienes reciben esas advertencias las malinterpretan. La arrogancia los lleva a ver la cautela del elegido como debilidad o como amenaza vacía, descartándola con la creencia de que son intocables, invencibles y están por encima de cualquier consecuencia. Se rehúsan a aceptar que la advertencia es para su propio beneficio, no como un reto ni como un ultimátum, sino como un acto de compasión. En su arrogancia, ignoran el mensaje y siguen por su camino temerario, convencidos de que pueden ser más astutos que el destino o de que son inmunes a las leyes naturales del universo. No logran reconocer que el elegido no les está dando un simple aviso, les está regalando tiempo para cambiar, la oportunidad de ver sus propias fallas antes de que sea demasiado tarde. Ahora, conforme las consecuencias de sus decisiones se despliegan, entienden que la advertencia no era un comentario al aire, era un punto de inflexión. La oportunidad que les fue dada, la posibilidad de redimirse, se esfumó. Lo que creyeron que era un momento pasajero de debilidad, en realidad era su última oportunidad para dar un paso atrás, reconsiderar y alterar su trayectoria. Y ahora se quedan con la amarga comprensión de que, al ignorar el regalo, sellaron su propio destino. La puerta que tenían para enderezar las cosas se cerró y les toca enfrentar la secuela de sus propias decisiones. Y antes de cerrar, auténtico, necesito ser brutalmente claro contigo. Escuchar este video no es lo mismo que sellar tu energía, salir de aquí sin activar. Los 7 sellos del elegido es una decisión, tu decisión, de dejar tu aura abierta una noche más, expuesta a la envidia que ya mapeamos, a los lazos tóxicos que aquí identificamos, a los vampiros energéticos que ya te reconocieron. Los lazos no se cortan oyendo, se cortan activando. La advertencia divina no es que este video te proteja, es que lo que viene después del enlace sí te protege, pero solo si cruzas. No confundas reconocer la herida con curarla. Reconocer es gratis, la activación no. Al final, quienes buscaron retar al elegido jamás entendieron de verdad la magnitud de sus actos. Creyeron que podían manipular, controlar o superar a una fuerza muchísimo más grande que ellos, malinterpretando el poder silencioso y la protección divina que rodeaban al elegido. Cada paso que dieron para alterar, atacar o debilitar se topó con la ley universal de causa y efecto, un karma que volvió a golpear más rápido y con más fuerza de la que jamás anticiparon. Lo que no lograron ver es que cada vez que ignoraron el plano divino, descartaron las advertencias o se entregaron a la negatividad, no solo estaban probando al elegido, se estaban montando su propia caída. El camino del elegido es uno de fuerza, guiado por un propósito y protegido por fuerzas que jamás podrían esperar entender ni controlar. Sus enemigos creyeron que se enfrentaban a individuos que podían quebrar, pero lo que tenían enfrente eran las fuerzas mismas del destino, y esas fuerzas nunca pierden. El elegido permanece en la luz del destino divino, y cada intento por descarrilarlo solo aviva el poder imparable que lleva dentro. Ahora,
Conforme las consecuencias se despliegan, quienes actuaron contra el elegido se quedan viendo de frente una verdad de la que no pueden escapar. Lo que creyeron que era una oportunidad para jugar a ser Dios, para manipular el destino o para entregarse a su propia envidia, terminó siendo su perdición. En su arrogancia ignoraron las advertencias y ahora les toca ajustar cuentas con la realidad de que el universo siempre encuentra la forma de restaurar el equilibrio. El elegido nunca fue quien estaba en peligro. Siempre fueron quienes intentaron derrumbarlo los que estaban jugando con fuego. Y ahora les toca ver cómo todo lo que levantaron se derrumba bajo el peso de sus propios actos equivocados. Si llegaste hasta aquí auténtico, no fue casualidad. Lo que sentiste en el pecho mientras me escuchabas, ese reconocimiento, ese diagnóstico, esa urgencia que te está apretando en este momento, no es accidente, es señal de que tu nombre ya está en el cuaderno del destino. Ya sabes lo que eres, ya sabes por qué te atacan, ya sabes que tu energía sigue abierta esta noche. Ahora solo queda una puerta. Mira el primer comentario fijado, ahora, antes de que esta noche siga avanzando. Los 7 sellos del elegido te están esperando del otro lado del enlace. No mañana, no cuando te acuerdes, ahora. Elige protegerte antes de que termine la día. Esa es la